Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Qué maravilloso de que una vez más podemos estar aquí, compartiendo de estas inescrutables riquezas de nuestro amado Jesús. Así que, como siempre, queremos comenzar orando al Señor y pidiéndole de que Él nos guíe y nos hable en esta mañana. Señor Jesús, cuánto te amamos. Oh, lávanos con tu sangre preciosa. Señor Jesús, gracias que hoy podamos tocar la fuente de la vida. Tú eres nuestra fuente de vida en nuestro espíritu. Por eso en esta mañana te damos las gracias, porque queremos compartir de ti, queremos oírte a ti, queremos recibir más de ti. Señor Jesús, fluye tú a través de las ondas y que este hablar pueda llegar a muchos hogares y a muchas personas. Gracias porque tenemos en este día un Dios que habla. Por eso en esta mañana, Señor, nos abrimos por completo a ti. Amén. Bueno, queridos hermanos, la semana pasada terminamos el mensaje número 1, que hubo dos a hablar, en cuanto a la realidad del Espíritu. Y el título general de esta conferencia, de estas reuniones, que son 6, se titula La realidad del cuerpo de Cristo. Qué maravilloso de que en esta mañana nosotros podemos disfrutar de la realidad del cuerpo de Cristo. Y el mensaje 2 es vivir en resurrección para la realidad del cuerpo de Cristo. Aquí tendremos dos mensajes, sin que en esta mañana vamos a compartir primero, y voy a leer algunos de los versículos en 2 de Corintios 2:8. Dice: porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de vivir. Oh, Señor Jesús, maravilloso. Dice también: de hecho tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. ¿No es esto maravilloso? Señor Jesús. Por eso, hermanos y hermanas, esto es tremendo lo que el Señor ha depositado dentro de nosotros. Bueno, vamos a comenzar con el punto Romano 1 en esta mañana de este mensaje, que dice así: a fin de que nosotros podamos vivir en resurrección, debemos ver la verdad revelada en cuanto a la resurrección de Cristo. Nosotros tenemos que ser esas personas que vivimos en resurrección, que vivimos en el Espíritu. Señor Jesús, maravilloso. Y a la letra A dice así: Cristo en su humanidad fue engendrado por Dios en su resurrección con el propósito, dice, de llegar a ser el Hijo primogénito de Dios como cabeza del cuerpo. Así que, queridos hermanos y hermanas, es maravilloso de que hoy nosotros podamos disfrutar a este Cristo tan rico y tan maravilloso como nuestra cabeza. Él es el primogénito entre muchos hermanos, pero lo vemos muy claro aquí en el versículo Hechos de los Apóstoles, en el 13:33, que dice: la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos. Dice: a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en Romanos 8:29 dice: porque a los que antes conoció también lo predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea, aquí lo vemos, dice, el primogénito entre muchos hermanos. Una vez que Él resucitó, Él fue engendrado como el primogénito de entre los muertos. Y ahora nosotros, dice, el primogénito entre muchos hermanos. Cristo, el Espíritu vivificante, al entrar dentro de nosotros, llegamos a resucitar, porque nosotros estábamos muertos, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y dice la Biblia que éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero por la misericordia de Dios, al vivir, entrar, mezclar el Espíritu de Dios con nuestro espíritu, que estaba muerto, dice que nos dio vida juntamente con Cristo. Es maravilloso. Señor Jesús, la letra B dice:
Todos los creyentes de Cristo fueron regenerados por Dios, el Padre, mediante la resurrección de Cristo, para producir la iglesia como su cuerpo, que es su reproducción. Es decir, ese Cristo viviendo ahora en nosotros, somos la reproducción de Cristo aquí en la tierra. Por eso, la vida cristiana, la vida de la iglesia, no es cualquier cosa. La vida de la iglesia es un vivir diario de este Cristo en nosotros. Oh Señor, vive en nosotros, crece en nosotros, exprésate a través de nosotros, ilumínanos, abre nuestros ojos y quita los velos que impide que aún nosotros podamos ver esta realidad que está en nosotros. Dice en primera de Pedro, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, dice, nos ha regenerado para una esperanza viva. Señor Jesús, gracias que tenemos una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Por eso en Juan 12:24, aquí habla, dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo. Pero, qué maravilloso que no quedó solo, porque Él fue a la cruz. Dice, pero, si muere, lleva mucho fruto. Quiere decir que ese mucho fruto es la reproducción de ese grano que murió en la tierra. Cristo, como el grano de trigo, murió para reproducirse en muchos hermanos. Por eso Él llegó a ser el primogénito. Esto no es fácil de verlo. Y si no es fácil de verlo, más difícil es de poder experimentar esta realidad. Pero necesitamos tener nuestro corazón abierto a lo que Dios nos quiere realmente revelar, de que el Espíritu de Dios está mezclado con nuestro espíritu. Y hoy Cristo quiere vivir de nuevo a la tierra, aquí, viviéndole a Él, expresándole a Él a través de su Espíritu que está en nosotros. Mira lo que dice Primera de Corintios. Dice, siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Maravilloso, un pan con mucho grano amasado llega a ser esa harina fina, que esa humanidad de Cristo viviéndose en la tierra, hoy nosotros podemos realmente ser ese pan. Maravilloso. La letra C dice, Cristo como el postrer Adán, Él fue hecho el espíritu vivificante. En 1 de Corintios este versículo es muy revelador. En el 15:45 dice, así también está escrito. Qué maravilloso que dice la palabra, así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán fue hecho, dice, espíritu vivificante. Qué maravilloso que Él llegó a ser el espíritu. Señor Jesús. La letra D dice, sin estos ítems principales, la resurrección del Señor, el Hijo primogénito de Dios, los muchos hijos de Dios y el Espíritu vivificante, no existiría la Iglesia, ni el cuerpo de Cristo, ni el propósito, ni el plan de Dios. Así que gloria al Señor que hoy podemos proclamar con alta voz de que el Espíritu vivificante, el cuerpo de Cristo hoy es la realidad, la Iglesia de Dios. Señor Jesús, Colosenses 1:18 dice, Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo este Cristo rico y maravilloso tenga la preeminencia. Queridos hermanos, si mucho hacemos, mucho proclamamos, si no es Cristo mismo en nosotros, en vano. Oh, pero qué maravilloso de que aquí el apóstol Pablo nos dice claramente que Cristo es la cabeza del cuerpo, el primogénito.
Oh, Él es la preeminencia. Por eso dice 1 Corintios 12:12. Dice así: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también el Cristo, Señor Jesús. Por eso dice también Efesios 4:4, dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamado a una misma esperanza de vuestra vocación. Un cuerpo y un espíritu. Oh, esta mañana estamos disfrutando esta realidad del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque estuvimos hablando la semana pasada 2 mensajes en cuanto a la realidad del espíritu vivificante, el espíritu de realidad, el espíritu de verdad que mora hoy en nosotros. Entramos al punto Romanos 2 y dice así: la vara que reverdeció, porque esto nos habla también de resurrección, de experimentar. La vara que reverdeció significa que Cristo, aquel que resucitó, debería ser nuestra vida, nuestro vivir en una vida de resurrección en nuestro interior, y que esta vida debería brotar, florecer y llevar fruto maduro como aquella vara que reverdeció de Aarón. 12 varas había, todas estaban secas, estaban muertas, estaban sin vida, pero Dios dijo, pero una es la que va a reverdecer, la que va a brotar, la que va a echar fruto maduro. Esa es la que, porque había mucha crítica en cuanto a los líderes y en cuanto a quién tendría que ser realmente el que Dios había escogido. Bueno, sigo aquí diciendo, dice, y al día siguiente entró Moisés a la tienda del testimonio, y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, dio brote, echó flores y produjo almendras maduras. Maravilloso. Señor Jesús, ese era el varón que Dios quería levantar. Todos los demás eran líderes, pero habían entrado en crítica, porque realmente aún Moisés, él dijo, ojalá todo el pueblo de Dios profetizara, porque ellos creían que solamente hablaban por medio de Moisés y por medio de Aarón. Dice, después de que los hijos de Israel se rebelaron, según se registra en número 16, Dios mandó a los 12 líderes que tomasen varas según las 12 tribus de Israel y las colocara en la tienda de reunión delante del testimonio. Y en el 4 dice, y entonces él dijo, y reverdecerá la vara del varón que yo escoja. Del varón que yo escoja. El 17:4 dice, y las pondrá en la tienda de reunión delante del testimonio donde yo me reúno con vosotros. Jehová se reunía con los líderes allí delante del testimonio de la tienda. Dice el 17:5, y reverdecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar las murmuraciones que hacen contra mí los hijos de Israel, porque murmuran contra vosotros. Queridos hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, como le dijo una vez ese maestro que era maestro de Pablo. Él le dijo al pueblo, a los escribas, a los fariseos, dice, tengamos cuidado, no sea que estemos luchando con Dios. Por eso, queridos hermanos, cuánto necesitamos frenar nuestra lengua y realmente dejar de murmuraciones y tomar a Cristo como nuestra cabeza. Y Él como la cabeza, Él va a tomar todo este asunto. Señor Jesús, la letra B dice, las 12 varas todas estaban carentes de hojas y de raíces, y todas estaban secas y muertas. La que reverdeciera era la que Dios había escogido. Aquí podemos ver que la resurrección
es la base de la elección de Dios y que la base del servicio es algo aparte de nuestra vida natural. Por lo tanto, queridos hermanos y hermanas, la vara aquella que reverdeció representa nuestra experiencia de Cristo en su resurrección, al ser aceptado por Dios y al ejercer autoridad del ministerio que es dado realmente por Dios. Así que, Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y danos entendimiento para que realmente, Señor, podamos vivir en la naturaleza divina, no en nuestra naturaleza caída. Queremos ser aquellos que dependemos, que descansamos, que disfrutamos, que confiamos en tu elección. Señor Jesús, muchas veces nosotros no tenemos que defendernos de nada, aún nos digan calumnia, pero Cristo realmente es nuestro Maestro. Mira lo que Él es nuestro modelo. Si tú lees en Primera de Pedro, el apóstol Pedro dice, así que hermanos, para esto nosotros fuimos escogidos. Dice, el que no tenía pecado, por nosotros se hizo pecado. Dice, a quien le injuriaban, le gofeteaban, le clavaban la espina, que le insultaban, pero dice que Jesús miraba, pero no los amenazaba, porque él sabía que ellos estaban muertos, no tenían esperanza, pero que Cristo iba a ser su esperanza. Por eso él no amenazaba. Él por eso incluso allí en el Calvario sudó sangre, porque él sabía que en la cruz iba a morir. Padre, si es posible, pasa de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Queridos hermanos, él no amenazaba, dice el apóstol Pedro ahí en su carta, sino que dice que le encomendaba todas las cosas a quien juzga justamente. Así que nosotros no somos jueces, nosotros no somos, la iglesia no es una comisaría, ni es un juzgado, la iglesia es una casa, es una familia, donde nos cubrimos los unos a los otros. Queridos hermanos, esto es algo maravilloso, es nuestra morada. Y nuestra lucha, dice el apóstol Pablo, él nos aconseja, nos dice, mira, no os peleéis unos con otros ni os insultéis. Nuestra lucha no es con nosotros mismos, está el mentiroso, el que realmente enreda, el enredador, y cubre nuestra mente de cosas mentirosas. Él lanza dardos. Por eso nosotros tenemos que, aunque tengamos razón, cuidado, aquí no sirve la razón en la vida de la iglesia, porque la razón en Cristo, el que Él sea victorioso. ¿Por qué yo quiero tener la razón y después yo no puedo tener comunión contigo? No quiero mi razón. Lo importante es que la comunión nos limpia, nos purifica, nos edifica. Señor Jesús, la letra C dice, el principio rector de cada servicio hace de que la vara reverdeció. Dice, Dios regresó todas las 11 varas a los líderes, pero retuvo la vara de Aarón como memorial eterno dentro del arca. Esto significa que la resurrección es un principio eterno del servicio que nosotros podamos rendir a Dios. Hermano, este asunto es serio. Las varas fueron devueltas a los otros, muertos, secos, sin raíces, sin brote. ¿Quieres ser tú uno de esos? ¿Quieren traer murmuraciones? Dios no está en las murmuraciones. Ten en cuenta que dentro de nosotros están las tres partes. Está el espíritu, está el alma y está nuestra carne. Y la mente puesta en la carne es muerte, pero nuestra mente puesta en el espíritu es vida y paz. Así que Pablo nos aconseja en el capítulo 12 de Primera de Romanos, dice que os renovéis en el espíritu de vuestra mente y que no os conforméis, no os amordéis a este siglo de crítica, de murmuraciones. Pablo le llama
historia de vieja. Nosotros necesitamos ser nuevo, fresco, viviente en este Cristo maravilloso. Dice el número, y entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová, delante de los hijos de Israel. Y ellos miraron, y tomó cada uno su vara. Y Jehová le dijo a Moisés, vuelve a poner la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde como señal. Como señal. Dice, contra los reverdes, a fin de que haya de cesar las murmuraciones que hacen contra mí y no muera. Porque cuando tú murmuras, no murmuras con el hermano. Cuando tú murmuras, estás murmurando a Dios. Cuando Moisés, en vez de hablarle a la roca, él golpeó de nuevo la roca, él le dijo al pueblo de Israel reverde, y Dios le dijo a Moisés, ¿quién eres tú para llamar a mi pueblo reverde? Tú eres el reverde. Y mira que Moisés era algo intachable delante de Dios. Sin embargo, él insultó al pueblo de Dios y Dios se enfadó. Tú lo más que tienes que ver en nuestra propia carne. Yo sé que, vamos, un ejemplo. Mi hermano, mi hermana, tu madre, tu padre, es un desastre. Pero tú reconoces y aceptas que es un desastre y lo cubre. Pero que nadie te diga que tu padre es un desastre, porque si no te enfada. Y aunque sea verdad, era verdad que el pueblo de Israel era rebelde, pero ni tú ni yo no somos quien para llamar a ningún hermano, a ninguna iglesia reverde. Oh, que el Señor tenga misericordia de nosotros. Uno dice, la resurrección significa que todo es de Dios. Todo es de Dios. Y no de nosotros. Todo es de Dios. Esto significa que solo Dios es capaz y que nosotros no somos capaces. Por eso tenemos que ir al Señor. No nos adelantemos. Queridos hermanos, yo cojo un edificio o una pared y la derrumbo. En un minuto pego un machotazo y tiro esa pared. Pero si yo quiero volver a levantar esa pared, me cuesta más tiempo. Sí, se puede levantar, pero cuesta mucho. Queridos hermanos, y el tiempo no está para gastarlo. Necesitamos consagrarnos totalmente al Señor. Dice, somos capaces, no somos capaces, lo que hablábamos antes. Y dice que en los versículos, a fin de conocerle. Nosotros necesitamos a fin de conocerle, dice, y el poder de su resurrección, cuando nosotros le conocemos, Señor, quiero conocerte. Oh, quiero a fin de experimentar este poder de resurrección. Dice, y la comunión en su padecimiento, configurándome, escucha lo que dice aquí, configurándome, digamos, siendo el molde en cuanto a los padecimientos, configurándome a su muerte. Necesitamos ser configurados a la muerte de Cristo. Señor Jesús, dice, lo que nosotros podemos hacer pertenece a la esfera natural. Y lo que no es imposible que nosotros podamos hacer, esto pertenece a la esfera de resurrección. Así que un hombre debe de llegar a su fin antes de ser convencido de su total inutilidad. Así que, queridos hermanos, el útil es Cristo mismo en nosotros. Mateo 19:26 dice, mirándolo Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Dice en Marcos, dice, entonces Jesús mirándolo, dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Estos son los versículos que lo dice tanto en Mateo, Marcos y ahora en Lucas. Dice, en Lucas 18:27, Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Aquí vemos 3 evangelios donde realmente el Señor dice esta frase.
Señor Jesús. Punto 3 dice, si un hombre nunca ha comprendido su propia inhabilidad, él jamás podrá experimentar la habilidad de Dios. Por eso la resurrección, queridos hermanos, la resurrección significa que nosotros no podemos lograrlo y de que Dios es aquel que lo ha hecho todo. Dios lo ha hecho todo. Nosotros lo hemos recibido y Él está en nosotros. Ahora lo único que tenemos que hacer es de que Él pueda fluir a través de ti, a través de mí, y limpiarnos con su sangre ese canal donde Él pueda fluir. Por eso Él dijo en Mateo 16, 18, yo edificaré mi iglesia. Mucha gente y muchos hermanos o hermanas creen que la iglesia es suya y que el Señor está cuidando la iglesia. Claro, nosotros tenemos que estar pendiente, alerta, pero no nosotros, sino Cristo en nosotros, porque nosotros rápidamente pegamos el hachazo, pero eso no puede ser. Seguimos adelante estos versículos. Dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de vivir. Dice, de hecho, nosotros tuvimos sentencia de muerte. ¿Por qué tuvieron eso y Dios permitió eso? Dice, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Pero nosotros, queridos hermanos, tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia y el poder sea de Dios y no de nosotros, de Él y no de nosotros. Punto Romano 3 dice así, a fin de estar en la realidad del cuerpo de Cristo, necesitamos estar absolutamente en la vida de resurrección de Cristo. Señor Jesús, la iglesia está absolutamente constituida del elemento de Cristo, está absolutamente en resurrección y está absolutamente en los lugares celestiales. Ahí está la iglesia, porque Cristo la dio por cabeza, Él se dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y dice que puso todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza. No dice sobre algunas cosas, sino sobre todas las cosas. Así que, hermano, todo está en nuestras manos. Oh, Señor Jesús, cuántas personas están buscando a este Cristo. Pero este Cristo tiene que verlo en nosotros. El Señor Jesús, Él hizo una oración al Padre tremenda. Padre, la gloria que tú me diste, yo les he dado, para que ellos puedan ser uno. Así, Padre, como tú y yo somos uno. Mira, yo te pido que ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea. Muchas veces nos quejamos, el mundo no cree. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo, el hombre que está bajo las garras del enemigo, que no conoce a Dios, es muy sutil. Y estas personas huelen si tú y yo somos uno o no somos uno, si tú y yo estamos en un acuerdo o estamos en 30 desacuerdos. La gente tiene un olfato tremendo para captar. Por eso nosotros necesitamos ponernos en esa oración que Jesús hacía, para que ellos sean uno con nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste y que yo he entrado dentro de ellos. Eso es maravilloso. Señor Jesús. Hay unos versículos y ahora hacemos ya un parito. Dice, bendito sea el Dios y Padre de Primera de Pedro, de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, Él nos ha regenerado para una esperanza no muerta, sino viva. Tenemos una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y dice en Efesios 2:6, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo
asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Queridos hermanos, ¿esto no es maravilloso? ¿Esto no te anima, no te alienta a sellar tu boca en contra de lo que sea muerte, lo que sea crítica? Necesitamos sellarnos y decir, Señor, que mi lengua proclame tu alabanza. Como decía el rey David en el Salmo 51, ten misericordia, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones. Oh, que mi lengua hoy publique tu alabanza. No quite de mí tu Santo Espíritu. Oh, hermanos y hermanas. Señor maravilloso. Pero mira lo que dice aquí en Génesis, termino, dice, entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo en Adán sobre el hombre, y éste durmió. Dice, y Dios tomó uno de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová había tomado del hombre, dice que edificó una mujer, que es la iglesia, esto es maravilloso, y la trajo al hombre. Y entonces cuando el hombre, el versículo 23, cuando el hombre despertó, dice, entonces dijo el hombre, esta vez sí, que es hueso de mis huesos y carne de mis carnes, y esta será llamada varona. La iglesia será llamada Cristo, porque es producida por Cristo, y por eso dice aquí, será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, el hombre dice que dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. ¿No es maravilloso esto? Señor Jesús, por eso en la vida de la iglesia no existen los divorcios. Por lo menos debería existir. Al apóstol, al Señor Jesús quisieron tentarlo, y le decían, bueno, pero si Moisés dio carta de divorcio, ¿tú qué dices a esto? Dice que estaban tentándolo. Dice, sí, es verdad. Se le dio carta de divorcio. Dice, pero eso fue por causa de la dureza de vuestro corazón. Pero mira lo que sigue diciendo el Señor Jesús. Dice, pero en el principio no era así. Así que, queridos hermanos, qué maravilloso de que hoy nosotros estamos en el principio. Señor Jesús, bueno, hacemos aquí un paro y escuchamos una canción y la disfrutamos y después seguimos. Amén. Glorioso Salvador, esa es la persona maravillosa que hay dentro de nosotros. Es su nombre tan glorioso, porque el nombre no es cualquier cosa, es una persona viviente,
Esa es la que está dentro de nosotros. Bueno, queridos hermanos, como siempre, queremos recordar que estamos regalando un Nuevo Testamento de estudio que tiene 9.500 notas explicatorias. Yo no me canso de anunciarlo, no me canso de decirlo de verdad, porque es algo maravilloso. Además, el texto es del original griego. Es un estudio completo de todo el Nuevo Testamento. Desde Mateo hasta Apocalipsis, los 27 libros tienen un bosquejo con el contenido de la meta y, digamos, la intención y el deseo que había al escribir esa carta. Por ejemplo, cuando estaba Filipenses, estaba Pablo en la cárcel, él escribió esa carta ahí. Cuando escribió la carta de primera a los de Corintios, Señor Jesús, fue algo maravilloso. Cuando fueron escritos los Hechos de los Apóstoles, ahí podemos ver la continuación del vivir de Cristo en sus apóstoles, y ahí te explican todo. Bueno, es algo maravilloso. Así que la estamos enviando gratuitamente, y una colección de 7 libros, y puedes llamar al teléfono 951-094-888, 951-094-888. También puedes escribir al correo electrónico evida4@gmail.com, evida4@gmail.com. También tenemos WhatsApp por si quieres hacer alguna pregunta, si quieres, bueno, aún si no se te está reuniendo y quieres reunirte, tú puedes llamar por teléfono también, y tenemos un WhatsApp, que es el 637-87. Puedes escribirnos, mandarnos un mensaje, y puedes solicitarnos tanto el Nuevo Testamento como los libros. 637-8799-66 el WhatsApp. Bueno, seguimos adelante, hermano, que es un tema muy interesante. La letra B. Aquí vamos a hablar ahora de los candeleros. Hemos estado hablando de los candeleros en la iglesia. Es una figura de la iglesia. Entonces dice, el candelero de oro, que tipifica la iglesia como el cuerpo de Cristo, describe a Cristo como una vida de resurrección que crece, se ramifica, que da fruto y florece, a fin de que la luz en cada uno de nosotros pueda florecer. Esto es algo maravilloso. Por eso la iglesia es un candelero que brilla, que alumbra. Ahora vamos a leer aquí cómo Juan dice que él estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y dice que se volvió para ver la voz. ¿No es extraño esto? Parece que no entra en el vocabulario. Dice que se volvió para ver la voz que hablaba con él. Y vio 7 candeleros de oro. Señor Jesús, es maravilloso. Las 7 iglesias en Asia. Claro, de Asia, pero había muchas más iglesias. Pero en este caso, están hablando en Apocalipsis de las 7 iglesias en Asia. Y dice así, dice, harás además, le dijo Moisés a Moisés, dice, un candelero de oro puro. ¡De oro puro! Aquí no entra nada natural. Por eso en medio de los 7 candeleros estaba el Hijo del Hombre. Dice vestido, con unas vestiduras blancas. Tenía un cinto de oro en su pecho. Ya no lo llevaba en la cintura, en el pecho, ahí en el corazón. Era un Cristo amoroso, pero a la vez tenía una espada en la boca de 2 filos para cortar y operar. Y que no entrara nada natural. Por eso hemos estado hablando antes de que nada de nuestro esfuerzo, nada tiene. Nosotros éramos vara seca, no teníamos, estábamos muertos. Pero Cristo vino y floreció en cada uno de nosotros. Y por eso ahora la vida es Él mismo. Y dice que sus ojos eran como llamas de fuego. Él estaba consumiendo, purificando todo lo que no era Él mismo. Y el oro resplandecía. Bueno, dice que estaba labrado en martillo. Aún dice que cuando estaba labrando el martillo, los golpes dice que no se escuchaban. Queridos hermanos, esto es una vida de resurrección. Dice, se hará el candelero su base, dice, su caña y sus copas, sus cálices y sus capullos serán de una sola pieza. Con él y saldrá 6 ramas
3 ramas de un candelero a un lado y otras 3 ramas de otro candelero al otro lado. ¿Cómo tú podías hacer este candelero de oro puro, con tantos detalles, a martillazo en una sola pieza? Oh, Señor Jesús, la iglesia es una sola pieza. ¿No es esto maravilloso? Muchos miembros, pero un solo cuerpo. Señor Jesús, esto solo se puede discernir espiritualmente, no se puede entender con nuestra mente natural, porque muchos piensan, bueno, allí en el cielo seremos uno. No, uno vamos a ser aquí, y necesitamos ser uno con los hermanos, todo. Bueno, dice también en otra parte, hay aquí un momentito, estoy buscando aquí ahora, sí, un versículo dice sus cálices y sus ramas serán de una sola pieza. Con él, todo ello, dice, será una sola pieza labrada a martillo de oro puro. Señor Jesús dice, y le hará 7 lámparas. Ahí está hablando de las 7 iglesias, las cuales dispondrá para que ilumine el área delante de él. La iglesia está para iluminar, para dispensar esa vida. Y dice que también sus tenazas, sus braseros serán también de oro puro. Señor Jesús, dice, de un talento de oro puro será hecho todos estos utensilios. Y mira, escucha, el Señor Jesús, porque muchas veces nosotros podemos decir, bueno, vamos a predicar el Evangelio de esta manera para atraer a la gente, queremos hacer muchas cosas, pero queridos hermanos, el Señor dice en Éxodo 25:40, dice, y lo harás conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Si yo te pido una mesa de 30 por 40, quiero una mesa de... No, es que 50 por 60 es más grande, cabemos más. No, es que yo te la he pedido de 30 por 40. Así que, queridos hermanos, necesitamos hacer las cosas conforme como el Señor nos ha mostrado en el monte, dice. Entonces dice, y al día siguiente entró Moisés a la tienda del testimonio, y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, dio brote, echó flores y produjo almendra madura. Señor Jesús, es maravilloso. Estoy saltando de versículos porque es lo que Dios nos quiere llevar a experimentar. Ahora voy a leer unos versículos de Apocalipsis 1:11, dice, escribe un libro lo que ves y envíalo a las 7 a la iglesia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardi, a Filadelfia y a la Odisea. Dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, lo que compartía antes. Y vuelto, necesitamos volvernos. Dice que si nuestro corazón se vuelve al Señor, nuestros velos serán quitados. Y vuelto, vi. Queridos hermanos, necesitamos volvernos para ver. Dice, vi 7 candeleros de oro. 7 candeleros. Bueno, seguimos. La letra C dice, cuando nosotros no vivimos por nuestra vida natural, sino que vivimos por la vida divina que está dentro de nosotros, es cuando realmente nosotros estamos en resurrección. Y el resultado de esto es ¿qué? El cuerpo de Cristo alumbrando, floreciendo. Señor Jesús. En Filipenses dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la comunión de sus padecimientos, conformándonos a su muerte. Queridos hermanos, todos nosotros necesitamos ser hechos discípulos por el Señor, a fin de que podamos ser personas divinas y místicas, que llevamos la vida divina y llegamos a negar nuestra vida natural. Todo lo que se lleva a cabo en la vida natural, incluso
si se lleva a cabo según las Escrituras, no constituye la realidad del cuerpo de Cristo. Esto es serio. Señor Jesús, aún muchas veces queremos hacer nuestras maneras, pero no es nuestra manera el Señor. En 1 Corintios 3:12 dice, y sobre este fundamento, alguno edifica oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca. Dice, ¿qué es lo que ocurre? Heno, hojarasca, ¿qué es lo que ocurre? Todo va a ser pasado por fuego. Por eso estaba en medio de los 7 candeleros de oro. Este Cristo rico y maravilloso estaba en medio de los 7 candeleros de oro. ¿Y qué estaba ocurriendo debajo de estos 7 candeleros de oro? Tenía, dice, como llamas de fuego. Él va a quemar, y la paja se quema, y aún la madera, por muy buena que sea, de pino gallego, pino de lo que sea, esa madera, aunque tarda más, pero se quema. Así que nosotros tenemos que ser aquellos que edificamos sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Y cuál era el fundamento de los apóstoles? ¿Y cuál era realmente ese fundamento? Era Cristo. Y los apóstoles dicen que se reunían cada día, casa por casa. Qué maravilloso, de que no solamente tenemos que, digamos, gustarnos las reuniones grandes, porque las reuniones grandes nos podemos esconder y no podemos liberar el espíritu que hay dentro de nosotros y compartir del Cristo que estamos experimentando. Si no, llega el pastor, él habla todos los domingos, o otro hermano, y nosotros, pero necesitamos las casas donde somos edificados. Se reunían casa por casa. Y también dice que partían el pan. Entraban en las oraciones. Y tenían comunión unos con otros. Señor Jesús, qué maravilloso de que podemos tener comunión unos con otros. Necesitamos permanecer en este Cristo maravilloso. El Señor Jesús dijo que nosotros somos aquellos que debemos de permanecer en Él. Él siendo la vid verdadera y nosotros siendo los pámpanos. ¿Quién son los que dan fruto? Los pámpanos. Pero los pámpanos tienen que permanecer en la vid. Estar bien arraigado para que tener ese suplir de vida de la savia y entonces da el fruto. Pero si esa rama no da fruto, dice que se corta y se poda el árbol para que dé más fruto. Con eso no quiere decir que pierde la salvación y que pierde esto, como muchos dicen, pero sí pierde el disfrute, el gozo de la salvación, el disfrute de ese dar fruto. Por eso necesitamos vivir una vida de resurrección. El Señor Jesús, lo hemos leído antes, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Mucho fruto. Y hoy realmente, ahí en ese versículo, un poco más adelante, el mismo Señor Jesús es cuando dice, si es posible también, pasa de mí este cáliz, pero dice, Él aún dijo al Padre, sálvame de esta hora. Oh Padre, sálvame de esta hora, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aún Él pidió que lo salvara de esa hora, porque no era fácil, Él sabía dónde iba a llegar. Sí, voy a terminar ya, y entonces, a ver. Sí, así que realmente necesitamos eso, vivir en este Cristo, vivir en esta atmósfera, vivir en este ambiente, pero este ambiente que es el Cristo celestial. Por eso, como decía antes en Apocalipsis, y me volví, y vuelto vi, me volví para ver la boca, y vuelto vi 7 candeleros. Necesitamos ver realmente
estos 7 candeleros como la iglesia. Y vemos en el Apocalipsis que cuando Dios le empieza a hablar a cada iglesia, le empieza a decir al que venza. Dios le habla, dice, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia, al que venza. Dios nos está llamando a vencer, pero a vencer toda la degradación, pero aún la degradación no que veamos que está afuera, aquí, la degradación que hay dentro de mí. Necesitamos, Señor, limpia mi corazón. Señor, limpia mi mente, mis pensamientos. Señor, quiero pensar lo que tú piensas. Quiero sentir lo que tú sientes. Bueno, queridos hermanos, este es el deseo del Señor, que vivamos en una vida de resurrección. Y hoy hemos empezado un poco más tarde, hemos tenido un poquito de problema, pero ya voy a terminar aquí. Y si el Señor lo permite, estaremos el lunes que viene siguiendo, compartiendo de este Cristo en resurrección. Sin que hasta el próximo lunes, si el Señor lo permite. Amén.